durante todo este mes de enero han estado estudiando el tema la Biblia. El próximo mes de febrero estudiarán otro tema y ya el próximo domingo, Dios mediante, subirán aquí y dirán algo acerca de lo que han estado estudiando durante todo el mes de enero. Vamos a orar un momentito, hermanos, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Queremos pedir la ayuda, el respaldo, la bendición del Señor sobre este tema, sobre este estudio que estamos comenzando nuevamente, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. El domingo pasado vimos el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. Hoy nos tocaría estudiar el mensaje del Señor a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Pero vamos a orar. Padre Celestial, te damos de verdad, de todo corazón, muchas gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por este regalo maravilloso, este libro perfecto que revela tu corazón, Señor, que nos da la información genuina y correcta para que nuestra vida sea una vida edificada sobre la verdad. Y pedimos que en esta tarde tu palabra que va a ser expuesta, Señor, sea expuesta con la gracia de tu Espíritu Santo y que pueda caer en corazones realmente preparados y sedientos de palabra. Y como dice este hermoso libro, que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, que en esta tarde verdaderamente tú puedas hablar a nuestras vidas y podamos salir de aquí sabiendo que tú hoy has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ponemos este tiempo de estudio de tu palabra en tus manos y pedimos tu ayuda y tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro del Apocalipsis, hermanos, por favor, y vamos a leer el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2 del Apocalipsis, por favor. Capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos dicho que el libro del Apocalipsis contiene la última y más amplia revelación acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que si lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vas a encontrar muchísimos detalles y muchísimas cosas interesantes acerca de cómo hablaba, cómo predicaba, cómo bendecía y cómo ministraba durante sus años de ministerio. Pero el libro del Apocalipsis es fundamentalmente una revelación de detalles que no encuentras en ninguna parte de los evangelios más que en este libro sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol Juan, que es el autor, el hombre que vivió más cerca del Señor Jesucristo que ninguna otra persona durante toda la historia del Nuevo Testamento, es una persona que casi ya está rozando los 100 años de edad. Lleva aproximadamente 70 años predicando el Evangelio. Conoció al Señor Jesucristo más o menos con 30 años de edad y ahora se encuentra en una isla, la isla de Patmos, una isla que tiene muy pocos kilómetros tanto de largo como de ancho, desterrado, dice él, por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. No está de vacaciones, no está de turista, sino que está condenado
pues a morir de hambre, de sed, de frío o de soledad. Pero es allí, en medio de este caos, en medio de esta isla de piedra donde no hay prácticamente nada, donde el Señor Jesucristo se le presenta y lo primero que le dice es: no temas, no pasa nada, todo está bajo mi control. ¿Cuántos dicen amén? Es en esta isla donde él recibe la revelación de todo el libro del Apocalipsis, y el Señor le dice que lo escriba, que no aprenda de memoria, que no intente retener la cantidad, los miles y miles de detalles y visiones y sueños que él va a ver, sino que los escriba. Pero que los escriba no solamente para que él lo sepa, sino que este mensaje de una forma especial tiene que llegar a 7 iglesias que, como pusimos el otro día en la pantalla, ocupaban un área que hoy en día ocupa el país de Turquía. Las famosas 7 iglesias del Apocalipsis que están mencionadas aquí en el libro del Apocalipsis, ahí las tenéis. Las iglesias de Asia Menor estaban en lo que hoy en día sería Turquía. Un país hoy en día conquistado por el Islam, pero que en aquel tiempo era un pilar del cristianismo y de misioneros y de obreros y de personas que amaban y servían al Señor con toda su alma y con todo su corazón. La semana pasada vimos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Le dijo que reconocía que habían trabajado, que habían sido una buena congregación durante mucho tiempo, que estaban en un lugar muy difícil por la presión espiritual que sufrían los miembros de dicha congregación. Una iglesia que realmente fue una joya durante mucho tiempo, fue una iglesia madre que produjo otras congregaciones hijas, que son estas. Una iglesia donde el apóstol Pablo estuvo nada más y nada menos que 2 años de su vida allí, sin moverse, en Éfeso. Una iglesia que empezó con 12 personas, pero terminó con miles y miles de miembros. Y una iglesia que conocía muy bien Juan, porque los últimos días de la vida y del ministerio del apóstol Juan los pasó en Éfeso, no murió en Patmos, sino murió en Éfeso, y fue allí donde vivió también con la madre de nuestro Señor Jesucristo, con María, ¿verdad? Porque él recibió el encargo de cuidarla cuando el Señor Jesucristo moría en la cruz. En ese lugar también fue Timoteo, pastor de esa iglesia durante un buen tiempo. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, se las escribe cuando es pastor en Éfeso. Allí también había un matrimonio que colaboraban activamente en la obra, un matrimonio que fue un apoyo tremendo para el ministerio del apóstol Pablo, porque además tenían la misma profesión de Pablo, y era Priscila y Aquila. También estuvo un tal Tíquico. Es decir, que los mejores ministerios de la época pasaron por esa congregación. Pero a 56 kilómetros de Éfeso se encontraba la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante. Era una ciudad que le llamaban la flor de Asia. Todos los piropos, la ciudad más hermosa, la ciudad más bonita de esa zona era precisamente la ciudad de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. Era una ciudad que producía este elemento tan importante en la cultura religiosa de la época como era la mirra. Era una ciudad donde se cree que aproximadamente vivían más de 250.000 personas. Una ciudad bastante grande. Fijaros que el Señor, cuando le dice a Juan que le escriba a la iglesia, la forma como se presenta a la iglesia es muy interesante. Dice en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto no es casualidad, porque la ciudad de Esmirna fue fundada en el siglo XII antes de Cristo. Pero los lidios, no los libios, los lidios con D, la destruyeron completamente. Pero ustedes saben que Alejandro Magno, que tenía 4 generales muy importantes que tienen que ver mucho con la profecía del libro de Daniel, uno de ellos se llamaba Lisímaco, y decidió resucitar de los escombros a la ciudad de Esmirna. Después de 400 años de permanecer destruida, este general griego decidió volver a reconstruir la ciudad de Esmirna. Sí, una ciudad que estuvo muerta durante 4 siglos, pero que cuando Juan le escribe esta carta era una ciudad hermosa y activa y comercial y una ciudad muy importante. Por eso el Señor se presenta a la iglesia como el que estuvo muerto,
mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, amén. Como ustedes, ciudadanos de Esmirna, estuvieron muertos, esta ciudad no existía y nadie hablaba de ella y no había vida, ni había jóvenes, ni había nada, pues ahora esta ciudad ha resucitado. Exactamente igual el Señor hace con la iglesia de Esmirna. Yo estuve muerto, intentaron destruirme, pero aquí que estoy vivo otra vez. Por esa razón el Señor se presenta de esta manera a esta iglesia. Es una ciudad hermosa, espiritualmente hablando muerta, espiritualmente hablando pobre, pero materialmente tremendamente rica. Qué paradoja, ¿no? Una ciudad rica, una ciudad donde sobraba trabajo, una ciudad próspera, pero espiritualmente tremendamente pobre. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta de quien la haya escrito a los hebreos, dice que muchos hermanos en aquella época sufrían el despojo de sus bienes materiales. Por eso la iglesia de Esmirna estaba pasando, entre comillas, una crisis económica. Por eso dice, ustedes son pobres, pero pone entre paréntesis, pero sois ricos, en el sentido de que lo más probable es que las autoridades romanas de la época le hayan quitado todas las posesiones materiales a los hermanos de dicha congregación. Y probablemente era prácticamente imposible conseguir para un cristiano trabajo en la ciudad de Esmirna. Por eso estaban pasando un momento muy difícil. Pero no solamente en esta ciudad había estos problemas, sino que además en esta congregación el Señor les da una palabra de advertencia. Es una de las pocas iglesias de las 7, es una de las pocas congregaciones que no recibe, digamos, una palabra de exhortación para corregir el rumbo, en el sentido de que hay falsa doctrina, enfriamiento del amor o falsas profecías. No. La iglesia de Esmirna recibe una palabra de advertencia porque viene un tiempo de prueba, viene un tiempo de persecución contra la iglesia. Y como el jueves nos predicaba Anderson en el mensaje acerca del Espíritu Santo, una de las 27 funciones diferentes del Espíritu Santo en la vida de un creyente y de una congregación, una de ellas es que Él nos recordará lo que Él nos ha enseñado, Él tomaría de Cristo y le glorificaría, y Él nos haría saber lo que ha de venir. En otras palabras, la iglesia de Esmirna tenía que estar preparada antes de y no después de. El Señor Jesucristo les dice a través de este mensaje que vienen 10 días de persecución. Ahora, no es algo literal. Hay un estudio muy interesante, que es el estudio de la numerología, gematría en hebreo, que tiene que ver con todos los números que aparecen en la Biblia. Aparecen muchísimos números. El número 10 no es un número literal en el sentido de que van a venir 10 días de persecución, sino es como una forma de decir, viene un periodo de tiempo, más o menos corto, de persecución. Pero en vez de decirlo así, dicen, vienen 10 días de persecución a la iglesia. Pero no es que sean 10 días, lunes, martes, miércoles, jueves, y ya está, no. Sino es un periodo corto de tiempo. Eso es lo que significa, vienen 10 días de persecución. El discípulo más aventajado, el discípulo más importante de todos los que tuvo el apóstol Juan, fue un tal Policarpo. No me va a dar tiempo y no voy a hablar de Policarpo porque no tengo tiempo de hacerlo, pero yo les pediría a ustedes, en internet tienen todo lo que quieran, lean todo lo que puedan de este gran varón de Dios. Policarpo fue uno de los pastores de esta iglesia. Fue muerto en la hoguera en el año 156 después de Cristo. Él era miembro de la iglesia de Esmirna. Simplemente un pequeño detalle. Cuando lo llevaron para prenderla en la hoguera y habían puesto la hoguera encendida para meterlo dentro y le dijeron, te damos la última oportunidad. Si reniegas de Cristo, si te retractas en cuanto a tu fe, te libras de la muerte. Y él dijo, no hace falta que me lleven a la hoguera, porque durante más de 80 años he estado sirviendo al Señor, jamás se ha portado mal conmigo y en el último momento de mi vida no le voy a renegar. Y dice que él salió corriendo y se metió dentro de la hoguera y de esa manera dio su vida por el Señor. Y esto fue en la famosa ciudad de Esmirna, la iglesia donde Policarpo asistía. Así que cuando leemos en el versículo 10 que viene tiempo de prueba, que viene tiempo de persecución a la iglesia no podía decir, es que no sabíamos nada. Yo nunca me olvidaré cuando un día, no sé cómo ni quién lo hizo, recibimos
un correo, y fue un correo que muchas iglesias recibieron, de un pastor sirio. Un pastor de Siria mandó aquí una vez a esta congregación y a otras un mensaje. Y él decía, si nosotros hubiéramos orado más, cuando tuvimos tiempo para orar, si nosotros nos hubiéramos verdaderamente preparado y no hubiéramos perdido tanto el tiempo en cosas vanas y en cosas que no, al fin y al cabo no sirven para nada, hoy muchos de los hermanos de nuestra iglesia que han muerto como mártires estarían vivos. Pero no tuvimos tiempo, entre comillas, para oír la voz de Dios, para prepararnos. Y entonces bombardearon nuestra iglesia, quemaron nuestra congregación, mataron a muchos hermanos de la iglesia, porque no estábamos preparados. En el tiempo de libertad no nos preparamos creyendo que este tiempo iba a durar siempre, y no nos hemos dado cuenta de que nuestro país está siendo destruido. Y la última comunidad del mundo de hermanos nuestros que todavía hacían el culto y leían la palabra y hablaban en los cultos en arameo, el idioma de los tiempos del Señor Jesucristo, pues prácticamente desapareció. Y me venía esto a la mente porque el Señor lo que hace a través de su siervo Juan es decir a la iglesia, prepárense hermanos, que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos de tribulación, que vienen tiempos de prueba, pero no temáis. Como diciendo, todo está bajo control. El enemigo no podrá hacer con ustedes ni con nadie lo que quiera, sino que él irá hasta donde yo le permite llegar. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice el versículo 9, qué interesante. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Déjenme que les diga este dato, porque si en algún momento lo oyes o alguien te hace este comentario, quiero que tú ya sepas de antemano lo que te puede decir alguien. En la mayoría de los manuscritos que se han utilizado para traducir del griego al castellano este texto, en la mayoría, no en todos, en la mayoría de los textos, la palabra obras no aparece. Para que si algún día alguien te hace ese comentario, no te quedes con la boca abierta y diciendo, ¿ah, no? No. En la inmensa mayoría de los manuscritos, el texto dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. En muy pocos manuscritos aparece la palabra obras. Por lo tanto, es un detalle que tienen que tener en cuenta. Pero no varía el texto en absoluto. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí la palabra tribulación, hermanos, no solamente es un tiempo de persecución, de matanzas, de martirio y de crímenes, sino habla también, hace referencia a un tiempo de presión. A un tiempo en el que será muy difícil vivir tu vida y tu relación con el Señor. Un tiempo en el que vas a tener que aprender a trabajar y a moverte y a servir al Señor bajo presión. Y es que cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere capacitar para poder trabajar y para poder servir al Señor en todo tipo de situaciones. No solamente cuando hay aplausos y reconocimiento y abundancia, etcétera, etcétera, lo cual es muy fácil, sino que el Señor fundamentalmente está más interesado en preparar y en entrenar a su pueblo para la tribulación, para la presión y para las dificultades que realmente para la prosperidad y para la abundancia. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Vienen tiempos en los que los creyentes en esta ciudad de Esmirna van a ser tremendamente presionados. Se van a sentir como gente pobre, como miserables, pero recuerden, ustedes son ricos. Porque la riqueza del creyente no depende de su patrimonio. Porque la riqueza del creyente no depende de lo que tiene, sino depende de lo que es y al Dios que sirve. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto dice, ustedes se sienten como pobres. No tenemos dinero, no tenemos mucho poder adquisitivo, no tenemos muchos recursos económicos, pero olvídense de eso. Vuestra riqueza no es lo que tenéis, vuestro patrimonio, que nadie os puede quitar, dicho sea de paso, es la presencia y la gloria del Señor en vuestras vidas. Además dice que habla de la blasfemia. La palabra blasfemia se podía haber traducido, y yo pienso que hubiera sido una mejor traducción, por palabra calumnia. Es decir, vienen tiempos en los que a ustedes les van a levantar calumnias. Es decir, van a utilizar las autoridades contra vosotros, falsos testigos que os calumnien, para tratar de frenar el avance y desterrar definitivamente el testimonio de Jesucristo en la ciudad de Esmirna. Y uno dice, pero ¿cómo es posible todo esto? Te vuelvo a repetir, porque el Señor dice que
Para el mundo viene un tiempo de persecución para la iglesia, pero la iglesia lo tiene que tomar desde un punto de vista de que está siendo probada por el Señor. Y dice la Escritura que la fe del creyente, tarde o temprano, sí o sí, tiene que ser probada por el fuego. Y una vez que sea probada, esa fe realmente sea una fe a prueba de bombas. Y sepa moverse en toda situación y en toda circunstancia, bajo presión, bajo libertad, bajo persecución o bajo lo que sea. Habla acerca de un tipo de personas en la ciudad de Esmirna que dice, se dicen judíos. Y esto tiene una doble interpretación. Unos comentarios dicen que cuando Juan emplea la palabra que hay personas que se dicen judíos, puede ser que efectivamente fueran judíos de raza, personas judías que se oponían al avance del Evangelio y al establecimiento de la obra del Señor en Esmirna. Puede ser. Pero otros comentarios dicen que puede ser que eran personas con tendencias judaizantes. Es decir, personas que no eran realmente judías, pero que querían hacerse pasar por judíos. Y la pregunta es, ¿por qué se querían hacer pasar por judíos en aquella ciudad? Porque los judíos gozaban en Esmirna del beneplácito de las autoridades. Porque se cuenta que en un momento de la historia, cuando la ciudad quiso ser restaurada, quiso ser reconstruida, los judíos levantaron de su patrimonio personal enormes cantidades de dinero que le dieron a las autoridades romanas y de esa manera recibieron el apoyo, el beneplácito de las autoridades, y ser judío en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, no en la iglesia, perdón, en la ciudad de Esmirna, pues era un punto a favor, pero ser cristiano evidentemente era meterte en follones. Por lo tanto, algunas personas que no eran judíos de raza, de etnia, se hacían pasar por judíos para que de esa manera no tuvieran problemas con las autoridades romanas, pudieran desarrollar sus actividades comerciales, pudieran conseguir trabajo, etcétera, etcétera. Por eso dice, los que dicen ser judíos, que puede ser que lo eran, o también puede ser que no lo eran, pero se hacían pasar por lo que no eran para no tener ningún tipo de problema. En otras palabras, cuando alguien se hace pasar por lo que no es, la Biblia utiliza un término muy directo, y es la palabra hipocresía. La palabra hipócrita significa uno que usa una máscara. La palabra hipócrita se utilizaba en el teatro griego, greco-romano, cuando los actores utilizaban caretas para ocultar su identidad y para hacer un papel que no era verdaderamente el suyo, no era la esencia propia de ellos, pero a los actores se les llamaba en cierto sentido hipócritas, no como un término despectivo, sino simplemente como alguien que utilizaba un disfraz, una careta, para que no se le reconociera públicamente. Hoy en día la mayoría de los actores actúan a cara descubierta, pero en aquellos tiempos no era así el teatro, era diferente. Por lo tanto, lo que el Señor está tratando de decir aquí es que la iglesia no tiene que parapetarse, no tiene que esconderse, no tiene que disfrazarse de nada ni de nadie, sino que tenemos que ser lo que somos con todo orgullo para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto que iban a ser perseguidos. Y yo quiero pararme aquí y decir varias cosas referente a esto. Nosotros en este momento, aquí en Europa, concretamente aquí en España, no estamos siendo perseguidos. Pero esto no fue siempre así. Esto no fue siempre así. El que ahora en este momento no quemen nuestras iglesias, no echen a nuestros hijos de las universidades y de las escuelas, que nos dejen leer la Biblia, que podamos tener un culto con un cartel fuera y cantar y todo el barrio irnos, no siempre fue así. En este país ha habido persecución. España es un país bañado con sangre de mártires. España es un país donde han muerto miles de creyentes por la causa del Señor Jesucristo y por el Evangelio. No siempre fue permitida la lectura de la Escritura. Nosotros somos el resultado y el producto de muchos hermanos que pagaron un precio altísimo para que hoy en día nuestra juventud y nuestros niños, y nosotros incluidos, podamos disfrutar de esta libertad. Pero no siempre fue así, queridos hermanos. Y es que si tú estudias la historia de la iglesia desde que nació prácticamente hasta el día de hoy, la iglesia siempre en algún momento de la historia ha sido perseguida. Tenemos ahí en el tablón de anuncios de la iglesia, yo les pediría que después se acerquen y lo vean, los países donde en este momento están nuestros hermanos sufriendo terribles persecuciones. Sin lugar a dudas,